Les saludamos nuevamente desde este espacio en el programa La Verdad os hará libres. Hoy está conmigo pues Herminia Ambrosio y María del Carmen, que van a tratar el tema sobre el perdón, algo que indudablemente desde el punto de vista humano es un poco difícil el perdonar, pero que hoy con la intervención de estas dos hermanas, pues nos van a orientar lo suficiente como para que nos animemos a llegar a ese tipo de perdón. Buenas noches, Herminia. Buenas noches, Luis. Buenas noches, María del Carmen. Buenas noches, María del Carmen. Abrí tu micrófono que está apagado. Vamos a esperar que lo active. ¿Habla ahí? Vamos a hacerle un poquito de tiempo para que active el micrófono. Si no, no la vamos a poder escuchar. Activa tu micrófono, María del Carmen. Ahí está. Buenas noches, María del Carmen. Lo volviste a apagar. Ahí está. Te escuchamos. Buenas noches, María del Carmen. Como que se le cae la señal un poco. Bueno. María del Carmen, ¿por qué no cierras y vuelves a reingresar, por favor? No, se le corta el micrófono. Se te cierra el micrófono en automático. A veces la tecnología nos la complica un poquito, pero vamos a ver. Va, mira, salite y volví a entrar, porfa. Bueno, vamos a iniciar porque si no el tiempo se nos viene más para acá. Vamos a comenzar. Y para ello, pues la primera pregunta de una serie que vamos a estar haciendo para entender lo que es el perdón. La primera pregunta, mi estimada Herminia, ¿es útil inducir a las personas, aconsejarlas o bien orientarlas a perdonar? Por supuesto que sí, hay que exhortarlas, inducirlas, porque realmente es muy importante poder alcanzar, perdonar. Perdonar es muy importante y claro está que un perdón pues no es tan fácil decir, sí, yo perdono. Muy bien. Buenas Ahora sí noches. nos escuchas bien, María del Carmen. Sí, ahora sí te escucho bien. Vaya, gracias. La pregunta que se lanza es la siguiente. ¿Es útil aconsejar, orientar o guiar a las personas a perdonar? Sí, claro que sí. Esa es una manera importante de que las personas puedan vivir bien. Si recuerdas, Pedro cuando le pregunta a Jesucristo cuántas veces debo pedir perdón, y él le dice que 77 veces 7. Entonces, eso significa que nos está impulsando a todos a perdonar.
Entonces es cuando nos damos cuenta que sí, de verdad sí tenemos por decirlo así, ya que somos cristianos, tenemos la necesidad de decirle a las demás personas que deben aprender a perdonar, cómo perdonar y qué hay que hacer cuando uno verdaderamente perdona. Entonces, todas esas cosas son importantes para poder iniciar y poder hacer y pedir el perdón, ¿verdad? Muy bien, entonces parece que la situación es positiva en ese sentido. Ahora bien, Herminia, ¿cuáles serían las condiciones psicológicas que posibilitan el perdonar? Herminia, Sí, la condiciones pregunta. psicológicas. Bueno, las ¿Cuáles son condiciones las condiciones psicológicas, psicológicas que eh, posibilitan el perdón? sí, esas convicciones psicológicas te permiten a que primero que tomes en cuenta psicológicamente que ese perdón va a ayudar no solo a aquella persona que te ofendió, sino especialmente para uno. Porque realmente la persona que te puede, o lo que haya sucedido, ya sea una persona o cualquier molestia, dolor que haya provocado, eso lo tiene que trabajar uno psicológicamente, porque yo soy la que voy a vivir con eso. Yo soy la que voy a vivir con que me contestó mal, me ofendieron, me lastimaron, y hay que empezar a trabajar para poder perdonar. Cuando yo tengo psicológicamente y emocionalmente empiezo a practicar todo eso interiormente y pedir la gracia de Dios, tomar la cita donde Él nos dice que si ustedes no perdonan, ustedes no serán perdonados. Entonces eso nos lleva a ir tratando la manera, porque no es fácil de decir, bueno, yo te perdono, pero sí es psicológicamente, primero hay que trabajarlo para ir analizando qué fue lo que tanto te molestó, te dañó, o cuánto tú pudiste dar, permitiste que eso llegara para que nosotros podamos obtener ese perdón. Muy bien, María del Carmen, ¿vas a agregar algo o te hago otro tipo de pregunta? Fíjate que yo creo que la salud mental de uno como persona, para poder tener esa salud mental y no solamente mental, sino que también espiritual, es necesario el perdón, porque en el perdón tú vas a tener una salud mental, porque no vas a estar pensando en que esta persona me ofendió, esta persona hizo algo, me dijo algo, me molestó. Y no solamente esa salud mental que te puede dar el pedir perdón y el que seas perdonado, te va a ayudar a vivir mejor. Entonces, si tú vas a tener una vida mejor y vas a tener un pensamiento más lógico y más libre, ¿por qué? Porque eres libre, has desatado esas cadenas que te aprisionaban al no poder pedir perdón o al no dar ese perdón. Yo creo que esa situación de la psicología en el perdón es importante, porque eso te afecta tanto emocionalmente como mentalmente. Es lo que, a mi parecer, es lo más importante de lo que es el perdón. Muy bien, cabe agregar, y si no, pues ustedes van agregando sobre la marcha, que esto debe de llevar a la comprensión primero de que el perdonar no depende única y exclusivamente de la voluntad del individuo, porque hay varias condiciones que van creando, llamémosle, como cuando se pone la olla de presión, ¿no? Lo que hay ahí es vapor que está tratando de salir y que recomiendan que cuando quites la tapadera, pues primero creo que hay que quitar un seguro para que salga todo el vapor de una forma ordenada. Entonces aquí la persona que se siente herida, se siente frustrada, se siente enojada,
siente un dolor, llamémosle en su psiquis, y eso le hace difícil como perdonar. Entonces, el enojo retenido es una de las causas importantes que impiden que la persona realmente pueda perdonar. Yo creo que por eso estas son condiciones psicológicas que hay que conocer y hay que interpretar para que pueda uno llegar a esa sensación de ir liberando todo ese tipo de presión que se tiene interno. Pues yo creo que dentro, por ejemplo, una esposa que su esposo le fue infiel, se siente frustrada, se siente dolida y se siente enojada. Voy a mencionar solo 3. Y eso le imposibilita perdonar, pero psicológicamente ella se está haciendo más daño. No sé cómo lo ves tú, Herminia, si vas a agregar algo o ahí concluimos y de ahí hablará pues María del Carmen si va a agregar algo, si no concluimos. Claro que sí, eso daña psicológicamente, es bastante afectivo porque te sientes, primero que fuiste traicionado, eso te lleva a encerrar tu emoción, te provoca, ¿qué te dijera yo? Coraje, tristeza, dolor. ¿Por qué? Porque has sido engañado. Entonces, sí, se lastima y eso, primero que cuesta trabajarlo porque tú lo llevas dentro y aun mentalmente, ya lo decía aquí María del Carmen, que mentalmente eso se queda aquí grabado. Y aunque tú no quieras, llega, hay, por ejemplo, lo trata de la manera de olvidarlo, te esfuerzas a decir, bueno, y eso pasó y tengo que trabajarlo, pero no se logra porque eso está en el interior y realmente cuesta sacarlo, poder perdonar algo así, que hay que trabajarlo bastante, hay que esforzarse uno para poder liberarse de esa manera, esa traición, ese engaño, cuesta. María del Carmen, ¿vas a agregar algo o te formulo otra pregunta? No, claro que sí, yo te agrego algo. Mira, la infidelidad es algo que está pasando muy común. Y a estas alturas de la vida, muchas veces cuando uno sufre una traición de esa manera del ser que uno ama, del esposo o de la esposa, es un golpe muy duro, de verdad que es un golpe muy duro. Y en el momento que pasa, que te enteras que has sido traicionada o que has sido traicionado, tú quisieras explotar, ¿no? Como dijiste tú el ejemplo de la olla de presión. La olla de presión muchas veces si tiene malo el seguro o si tiene mal el hule, explota y sale todo, ¿verdad? Volando, salen las situaciones de alegar por qué lo hiciste, por qué no me dijiste, por qué me trataste así, qué soy yo para ti. Y empieza uno en la mente a imaginarse muchas cosas. Y yo a veces digo que, y lo he manifestado a veces, y Herminia no me dejará mentir, que muchas veces esas traiciones duelen mucho, demasiado, y cuesta mucho a veces recuperarse. Pero también, si yo pido perdón, o si me piden perdón, o si yo perdono, si esa persona me traicionó, si me hizo, en este caso que estamos hablando de la infidelidad, me fue infiel, muchas veces esa persona no te llega a pedir perdón, no te va a pedir perdón, pero tú tienes que aprender a perdonar. Aunque esa persona no te haya dicho que lo siente, que te pide perdón, tú puedes perdonar, porque tú vas a perdonar porque quieres vivir bien, porque como te lo decía anteriormente, uno quiere quitarse ese peso de encima, porque es como lo que pasa cuando muere una persona, pierdes a esa persona, lo que hoy en la mañana platicábamos, de que ese momento que se pasa, ¿verdad? De luto, porque se perdió a alguien, en esta cosa no es solo perderlo porque se murió, sino que lo perdiste por una traición. Entonces, esa persona está ahí
pero esas etapas que tú tienes que vivir del enojo, de la tristeza, del perdonar, de volver nuevamente a confiar en la gente o en las personas o en esa persona que te traicionó, el perdón se debe dar verdaderamente de corazón. Porque si tú perdonas, aunque esa persona no te pida perdón, tú ya quedaste bien contigo misma. Tú ya aceptaste y ya por decirlo así, ya esa etapa ya pasó, ya no te debe doler, porque uno puede perdonar y lo que interesa es que si tú vas a perdonar, ya no vas a sentir ese dolor, esa molestia que tenías, sino que lo que importa es que perdonaste y no como siempre dicen, es que yo perdono pero no olvido. Es lógico, no vas a olvidar, eso te va a quedar en tus recuerdos, pero lo importante es que ese recuerdo ya no te duela, que ya no te cause tristeza, que ya no te cause dolor. Entonces, cuando uno perdona ese tipo de traiciones, de verdad, tiene que estar muy bien centrado en Cristo, tener toda la fe en Dios y de verdad ese dolor ponerlo en manos de Dios y dejarle a Dios las cosas que te puedan pasar y te están pasando. La desconfianza que genera la traición es otro problema, porque tú ya no puedes confiar en esa persona como confiabas antes. Yo podría decir, yo puedo meter las manos al fuego por tal persona, digamos por mi esposo, pero hay una traición, definitivamente yo ya no vuelvo a meter las manos al fuego por él, ya no, porque esa confianza que había fue la que se perdió. Entonces, la traición realmente se puede perdonar, es una situación que sí se puede lograr, el perdonar y empezar, ya sea si perdonas y vuelves a vivir con esa persona, tienes que empezar casi que de cero, la otra persona tiene que estar de acuerdo también en estar cambiando la forma de ser, en vivir de una manera mejor, tratar de que no, por ejemplo, no estarse peleando por lo mismo y decirle, mira, tú hiciste tal cosa o pelean y echarlo en cara, porque si tú ya perdonaste, ya no es para que estés peleando por lo mismo, sino que ya es de otra manera tomar esas decisiones. Pero sí, la persona que verdaderamente perdona esa situación, de verdad está en manos de Dios y que Dios la ilumine y le haga vivir mejor y que la otra persona también cambie, ¿verdad? También es importante que busquen a veces una ayuda psicológica para que les pueda ayudar y les sea una guía para poder encauzar de nuevo esa vida matrimonial. Bien, ahí pues enfocándonos un poco en personas que realmente conocemos o le tenemos algún grado de afectividad, como por ejemplo un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, un tío, una tía, etcétera. Pero ¿qué hay de aquel, por ejemplo, del que asesinó a tu pareja, a tu familiar? ¿Qué hay de aquel que, por ejemplo, viola a tu hija? ¿Qué hay de aquel que te roba descaradamente? Que son personas con las que no tienes ningún lazo afectivo, pero que te las puedes encontrar en el camino. Entonces, podría también perdonarse a estas personas en el sentido en el que estamos hablando. Ahí les dejo la interrogante. Y es aquí donde empieza aquello de entender realmente la profundidad del perdón desde el punto de vista de Jesucristo. Pero dentro de lo que estamos hablando, podríamos decir, y va la pregunta para Herminia, de lo que se ha mencionado, entonces, ¿lleva tiempo el perdonar, Herminia? Sí. Por supuesto de que sí, dijo el chavo, ¿verdad? Claro, porque imagínate que mi hija fue violada, mi hijo fue matado. Eso es muy difícil. Yo pienso que, no pienso, eso es trabajado psicológicamente, porque eso uno se llena, imagínate que cuando a uno le sucede un caso de esos,
Tú quieres encontrar a la persona que hizo eso, pues, y tú quieres reaccionar, vas a reaccionar y quieres hacer lo mismo, de encontrar a esa persona y de matarla. A mí me sucedió un caso, cuando mi niña estaba chiquita y yo estaba en un negocio, yo le dije a mi vecina, o sea, a mi negocio, que me mirara a la niña. Un desayuno. Y cuando yo regresé, pues, su zapato. Le estaba lustrando su zapato y le dije yo a la señora, mire, me la mira, porfa, solo voy a pedir el desayuno. Pero en lo que yo me fui, este niño, un niño, bueno, era un ya preadolescente, que ya tenía como 14 años. Y viene, y entonces cuando yo me fui, él empezó a tocarle las piernas a la nena. Cuando yo llegué, ella estaba reasustada y es asustada. Y le dije, oh, diga, ¿qué le pasó? Le dije, ¿qué le pasó? No, dígame, por favor, ¿qué le pasó? Pero en el momento que ella me dijo que ese patojo le estaba tocando las piernas, yo, y el patojo se fue, yo lo fui a buscar. Y yo lo fui a buscar con una navaja para apoyar a ese patojo. Y lo fui a buscar en donde estaba todo el predio de los buses extraurbanos y no lo encontré. ¿A qué sucede? Que solo le tocó las piernas. Entonces, ya cuando un caso verdadero de perdonar que alguien mató a mi hijo o que alguien violó a mi hija, ese es un trabajo psicológico que uno tiene que buscar esa ayuda y especialmente con la de Dios. Solo Dios puede ponerle a uno en ese corazón poder perdonar, porque ya lo decías tú, ¿cómo es esa interrogante? Entonces, si yo actué así, imagínate que si uno no conoce de Dios, pues entonces eso es lo que busca. Entonces, es bastante difícil perdonar, pero forme la psicología y forme Dios, uno va asimilando y puede llegar a perdonar, pero pasará bastante tiempo. Muy bien, eso quiere decir que tú concuerdas, o más bien dicho, dices que sí lleva tiempo ese proceso de perdonar. Lleva María tiempo. Carmen. Sí, yo coincido también en que perdonar lleva tiempo. Por ejemplo, que te maten un hijo, que te violen a un hijo o a una hija, porque ahora ambos sexos son abusados, eh, que en un momento determinado maten a tu hija, a tu hijo, yo siento que se siente una cólera muy fuerte y la imposibilidad de que pueda uno hacer algo por vengarse, porque realmente lo que te nace en ese momento, cuando a una persona le hacen daño a alguien de tu familia de esa manera, lo que uno busca es la venganza, porque es realmente lo que nos viene a la mente. Yo me quiero vengar. ¿Y cómo lo voy a hacer? No sé, pero yo me quiero vengar. Pero es ahí donde uno piensa, por ejemplo, yo lo he pensado y digo, si alguien matara a mi hija o mi hijo, yo haría lo mismo, pero empiezo yo a pensar y digo, y reacciono, no. Si yo hago eso, el otro se va a morir y bueno, se fue feliz y se murió. Pero ¿quién se queda en la prisión 20, 25 años? Y si tengo más hijos, los otros 2 hijos o mis otras 3 hijas se van a quedar desamparadas porque su madre fue a parar presa. Entonces, realmente yo admiro a las personas que a veces en la televisión han salido y cuando les preguntan, mire, ¿usted qué pide cuando agarran al homicida o al asesino o al violador? Y le preguntan, ¿usted qué pide? Y ella lo que dice es justicia, que verdaderamente reciba el castigo que debe merecer aquí y que Dios, porque así lo han dicho, y que Dios decida también lo que deba decidir. Yo se lo dejo a Dios, que sea Dios el que busque justicia.
Entonces es ahí donde a veces uno dice, la persona es admirable de llegar a ese pensamiento. Y yo igual lo he pensado, porque como te repito, yo digo, si yo me vengo, también yo voy a tener consecuencias. Entonces es mejor que en estos casos, ¿verdad? Si se logra detener a la persona, pues que el juicio en verdad se investigue bien y que le den una sentencia a la persona. Si no lo agarraran, si no se supiera quién es, pues dejarle a Dios que sea él quien dé su castigo, porque puede ser que de alguna manera, ¿verdad? Como dice también Jesús le dijo que el que a hierro mata, a hierro muere. Y entonces la situación es esa. Pero yo, al ver esa situación de si matan a mi hijo o violan a una mi hija, yo soy la que debe trabajar en retirar el rencor, de dispersar la venganza que siento, la impotencia que siento y verdaderamente acercarme a Jesucristo con Jesús sacramentado, a que me ayude a pedir perdón, que me ayude a perdonar y que me dé la paz que yo necesito. Pero ¿cuánto tiempo puedo yo llevar en recuperarme de ese dolor, de esa situación? Yo siento que depende de cada persona. Depende de cada persona cómo se sienta, cómo esté en su fe, cómo esté en su vida, cómo esté en su salud mental, cómo se siente en su conciencia, en su alma. Y eso es lo que va a determinar el tiempo en que ella pueda perdonar. Muy bien, esto quiere decir que las dos ustedes coinciden en que sí es un proceso y lleva tiempo, claro está. Ante el primer sentimiento que se puede generar, ya sea frustración, ya sea impotencia, enojo, de ahí aparece el otro síntoma, que es la sed de venganza, el deseo de vengarse, ¿no? Y esto psicológicamente pues va minando tu psiquis y te convierte de la noche a la mañana quizás en otra persona que no es la que todo el mundo conoce. Claro, hay una herida grave, ya sea una humillación, ya sea un insulto, ya sea maltrato, lo que sea, infidelidad. Entonces, al final, parece ser que esto se va traduciendo más adelante en una cuestión de venganza. Pero veamos también algo muy importante en este sentido, porque Jesús, perdón, las Sagradas Escrituras dicen, la venganza es mía. O sea, cuando se le deja a Dios el aspecto de justicia, que eso es algo muy importante, no confundamos el perdonar con hacer justicia. Recordémonos que el Papa Juan Pablo II pues fue herido, le dispararon, fue a visitar a su oponente en la cárcel y lo perdonó. Pero Correcto. la justicia siguió su proceso, que es cabal lo que tú mencionaste. Muchas personas creen que perdonar en ese sentido es ven, viví conmigo, volvamos, hagamos esto. No, momento. Hay cuestiones ahí. El perdonar lleva una sanación en tu interior, que es lo que hemos estado mencionando. Por eso Jesús sabiamente le contesta a Pedro, hasta 70 veces 7, para que tu psiquis no se dañe, para que tú estés bien. Entonces es interesante esto cuando lo empezamos a analizar y no nos dejamos guiar por esas emociones. Entonces aquí cabe otra pregunta. Es importante explicar lo que sucedió y de qué manera lo podría hacer, porque voy a ayudarles un poco en este sentido, porque fíjense que cuando una persona hiere, puedo pensar yo en lo personal, que es un egoísmo
que actuó con una forma abusiva, una fuerza destructiva, que ha dañado las relaciones, o en el fondo pienso que puede ser un sádico y que disfruta con mi sufrimiento, o en el peor de los casos es un mal nacido, para no utilizar otra palabra, y que eso ya lo lleva en la sangre, y este tipo de explicaciones fortalece entonces el resentimiento y el deseo de venganza que se siente, porque tengo enfrente de mí a una fuerza enemiga. Entonces, la pregunta para ya hacerla más esencial es importante cómo explico lo que sucedió. Herminia. ¿Cómo explico lo que sucedió? Sí, es importante porque, mira, realmente hablando de lo que es la venganza, uno se llena de tanto que tú quieres vengarte. Entonces, si una persona es sádica, pues no está con Dios, entonces esta persona puede retomar, hacer esa venganza y hacer el mismo daño que le han hecho, que le hicieron a él, ¿verdad? Porque realmente existe, por ejemplo, ya nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros no íbamos a pelear con carne humana, sino con huestes. Entonces, esta persona puede estar con algún espíritu y si puede llegar a realizar. Entonces es importante ver, explicar lo que ha sucedido y cómo yo quiero actuar. Y ahí es donde llegan, por ejemplo, lo que sucede hoy en día, esas matanzas, esas violaciones, porque no tienen conocimiento de nada y son, pues prácticamente podemos tratarlos así como sádicos, pues. Bien. María del Carmen. Tu pregunta era que si uno explicaba el por qué uno hizo el daño o el por qué tiene que pedir perdón uno. No, ante el daño, ante la situación que se presenta, es importante el cómo explico lo que sucedió. O sea, cómo, para ponerlo de otra manera, quizás es cómo me lo explico. ¿Cómo me lo explico? Ya te entendí. Bueno, cuando uno, por ejemplo, uno comete un error muy grave y quieres tú pedirle perdón a esa persona, yo creo que sí es importante explicarle el por qué sucedió, el por qué lo hice y el qué me motivó a hacer lo que hice. ¿Por qué? Porque si yo tuve algún motivo para haber hecho las circunstancias, lo que haya hecho, explicarlo e inducirlo a que la otra persona sepa el motivo por el cual se hizo lo que se hizo, yo creo que la persona al saber el motivo por el cual pasaron las circunstancias o pasaron las consecuencias, lo puede pensar y analizar y me puede perdonar. Depende lo que haya sucedido, claro está. Yo siento que, por ejemplo, para una violación o porque maté a alguien, la otra persona puede decir que lo hizo por venganza, porque mira, tu hijo me hizo esto y me dijo esto, me robó esto, y tú no lo sabías, pero yo en un momento de ira o de venganza, lo primero que hice fue matarlo. Un ejemplo muy grotesco, pero pongámoslo que de esa manera haya pasado. Y yo conociendo a la persona a la quien yo le hice ese daño, explicarle lo que sucedió, no solo a veces puede liberar a la persona del sentimiento que tiene, como también de pedir perdón y explicar lo que pasó. Ese perdón no te va a liberar de la justicia. Me explico lo que habías hablado, ¿verdad? Como lo que hizo el Papa Juan Pablo II. Él fue a hablar con esta persona y me imagino yo que el Papa le ha de haber preguntado qué pasó, por qué lo hizo, o quién lo mandó, o por qué situación le disparó, pero él le ha de haber explicado al Papa Juan Pablo qué lo motivó a hacerlo.
Pero aún así, el Papa Juan Pablo lo perdona. Pero como tú dices, lo perdonó porque él está en esta tierra y porque él es un cristiano católico. Entonces, él sabe que hay que pedir, que dar y pedir perdón. Y él fue a darle el perdón a esa persona, no así alejándolo de la justicia del hecho que hizo, que debe pagarlo en esta tierra, como la justicia que debe hacerse. Entonces, yo considero que sí es importante que uno muchas veces explique los motivos, el por qué hice o hice algo, ¿verdad? Otras veces ni siquiera, como no se sabe quién lo hizo o qué fue lo que pasó, pues nunca vas a encontrar el por qué. Muchas personas dicen, ¿por qué mataron a mi hijo o a mi hija? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué me llevó a esta situación? Y se quedan en el por qué y se quedan con ese pensamiento, el por qué, y nunca lo van a saber porque esa persona nunca les dijo el por qué o nunca la conocieron, desapareció y siempre va a quedar en el aire esa duda, el por qué. Entonces, yo pienso que si hay la oportunidad de que la persona pueda explicar los motivos o las razones que tuvo para hacer lo que hizo, creo que para mí sí es importante una explicación. Muy bien. Esto es más que interesante el verlo, porque a veces creen que el perdonar es de una voluntad propia y no va por ahí la cosa. Por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz, y lo recontra que te sabemos de memoria, que él dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y como quien dice uno, ay, qué buena gente Jesús, ¿verdad? Un hombre que, según los estudios, sufrió muy al extremo y se ensañaron con él. Y lo peor es que personas que ni lo conocían. Solo imagínate esto. Entonces, Correcto. entender esto del perdón que Jesús pide en la cruz es algo como que para nosotros es un continuo aprendizaje, un proceso de aprendizaje y crecimiento, pero crecimiento en la fe, aprendizaje en la fe. Y cuando Jesús llega a este extremo, esta frase, viéndolo desde el punto de vista humano, es que Jesús reconoce el estado en que estaban aquellos que lo estaban crucificando. En esencia, no maldad esencial, sino inmadurez e ignorancia. Y de ahí viene lo que es lo que se dice, no saben lo que hacen. Entonces, la pregunta es de esta manera para Herminia, conociendo ese estado de dolor infligido hacia Jesús, ¿cómo podríamos nosotros llegar a ese nivel de perdonar situaciones así? Bueno, yo creo que para poder llegar a ese nivel tendríamos que conocer el amor de Dios. Para conocer el amor de Dios y poder tener esa capacidad de poder decir, como dijo él, ¿verdad? No saben lo que hacen porque realmente humanamente nos cuesta aceptar de esa manera. Realmente creo que tendríamos que tener esa fe, esa certeza y ese amor para poder perdonar de esa manera, porque como dices tú, él era mucha gente que no se conocía, pues, y todos estaban llenos como de ira, no sé qué les pasaba, pero todos estaban encima de él y entonces no se puede dar así si no tienes amor. Muy bien, María del Carmen. Bueno, mira, Jesús cuando estaba en la cruz y dijo esas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen, creo que el amor mismo que, que él mismo hizo
porque al dar su vida por cada uno de nosotros, desde ahí empieza el amor. Y cuando estuvo ya en la cruz, crucificado, y nos vio, porque ahí nos representamos toda la humanidad, no solo ese grupo en ese tiempo, sino que toda la humanidad, seguimos sin saber muchas cosas. Nos falta el amor al prójimo. Si tenemos el amor de Dios, lo conocemos y lo exteriorizamos como el amor al prójimo, como dice, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y al prójimo como a ti mismo. Ahí es donde te dice Dios que tú lo tienes que amar, Él te ama. Tú tienes ese amor que Él te da y el amor tú también lo tienes que dar a tu prójimo. Entonces, ese amor al prójimo es el que debemos de otorgar, porque si nosotros hiciéramos eso, si yo me quiero, yo no me voy a hacer daño. Entonces, si yo no quiero algo para mí, tampoco lo quiero para los demás. Lo que tú decías también, que le hizo mucho daño a Jesús, porque yo decía, bueno, Pilato cuando pregunta a toda la multitud y le dice, suelto a Barrabás, o si soltaban a Jesús, toda la gente gritó que soltaran a Barrabás, ¿no? ¿Y qué decide él? Lo manda a azotar. ¿Y por qué lo mandó a azotar? Si si para él no era justificable que Jesús estuviera ahí, ¿por qué lo manda a azotar? O sea, Jesús realmente se da cuenta del odio que todos le tienen, pero ¿por qué lo odian? Porque él vino a demostrar lo que era el amor al prójimo, el amor a los pobres, el amor a todas las personas. Cada prédica que él otorgó, que él dio, la dio siempre en relación al amor, siempre. Porque decía que había que proteger más a los desvalidos, que había que hacer las cosas bien para Dios. Él venía realmente a predicar lo que era el amor. Y eso no les gustó a los demás. Y yo creo que Jesús en ese momento, cuando perdona, cuando pide perdón por todos, creo que lo hace por amor. Y entonces es ahí donde nosotros, como decía hermana Herminia, el amor que Dios nos dio y el amor que nosotros debemos tener hacia el prójimo es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos verdaderamente otorgar ese perdón, como lo hizo Jesús. Correcto, y eso se vuelve hasta cierto punto difícil y a veces el ser humano, tú lo has mencionado durante este transcurso de tiempo, como en 2 o 3 ocasiones, el que uno también comete errores, ofende a las personas, las trata mal y no sabe uno hasta qué nivel alcanzó hiriendo a la otra persona o despreciando a la otra persona o qué sé yo, y pides perdón. Y todo mundo le gusta sentirse perdonado. Incluso en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, pero como que hasta ahí alcanza nuestro nivel de entendimiento y se nos olvida como, así como nosotros perdonamos. Y la Sagrada Escritura nos menciona muchos aspectos acerca del perdón que lamentablemente muchos pasan por alto, pero bueno, es de ir formándonos más en el conocimiento de lo que Jesús nos quiso enseñar o nos quiere enseñar hoy en día por medio de los estudios que están a nuestro alcance. La pregunta es, vamos a ponerla un poco a la inversa con la participación. María del Carmen, ¿qué pasa si elijo no perdonar? Y la otra, al mismo tiempo, para que contestes de una vez, ¿eso te hace una mala persona? Ok. Es difícil. Muchas veces los hijos cuesta que perdonemos a nuestros padres. Cuesta bastante. Creemos que nuestros padres cuando cometen un error y nos han ofendido o nos han dicho algo, es un problema perdonar a los papás.
te cuento algo. Mi madre, por ejemplo, yo casi no viví con ella porque pues estuve con otras personas cuidándome, estuve en un internado muchos años, yo no tuve mucha relación con ella. Cuando yo ya salgo, me gradúo de secretaria, yo a mi mamá muchas veces no le había perdonado el por qué me había alejado tanto de ella o por qué ella era tan desamorada conmigo y cosas así. Pero con el tiempo y estando dentro de la iglesia, en el plan pastoral, que donde fue donde yo tuve más conocimiento de Dios, tuve mucho más pláticas sobre el perdón, sobre las cosas que te hacen en la vida y cómo perdonarlas. Creo que aprendí a perdonar a mi mamá. Yo, por ejemplo, yo a mi mamá, y te soy honesta, yo creo que ella ni enterada estará de los posibles daños que me hizo, de lo posible que me dijo, me hizo. Tal vez ella ya no estará consciente de esa situación, pero yo en mi corazón, yo la tengo perdonada. Yo a veces he predicado y he dicho que los papás no nacen sabiendo y se van, depende de cómo haya sido su vida, así es como ellos han reaccionado en la vida de uno. Y uno lo que debe hacer es cambiar ese patrón y ser diferente con sus propios hijos para no cometer esos errores. Yo considero que yo he cometido errores como mamá. Posiblemente mis hijas tal vez tienen alguna molestia, tal vez tienen algo que no me han dicho o yo tal vez no me he dado por enterada, pero que ellas saben que tienen la libertad de que si algún día me dicen, mira, mamá, tú hiciste tal cosa o dijiste tal cosa o me reclaman algo, yo creo que yo tengo también que estar en la disponibilidad de lo que hablábamos anteriormente, de explicar los motivos y razones por lo que yo hice o dije lo que hice, lo que dije, y de igual manera, si yo sé perdonar a mi papá o a mi mamá, que yo ya las he perdonado y que vivo tranquila y pues vivo bien con mi mamá. De igual manera, yo quiero que mis hijos me pidan una explicación y tal vez yo poder pedir perdón en ese momento, porque el perdón verdaderamente libera y ayuda a que la familia siga más unida. ¿Es difícil? Sí, porque muchas veces cuesta ese pedir perdón a los papás o que los papás le pidan perdón a uno y uno a veces por orgulloso les dice que no, pero con el tiempo uno se va dando cuenta que no es así, que se necesita pedir perdón porque es tu mamá, porque es tu papá, son las personas que te quieren, que te aman, que tal vez lo que hicieron no era lo mejor o en el momento que tomaron la decisión no fue lo mejor o lo correcto, pero lo tomaron por su misma ignorancia, por su misma o poca capacidad que tenían en ese momento para poder enseñarte o para poder corregirte o para poder llevarte a que tú siguieras un camino. ¿Me explico? Entonces es ahí donde uno como hijo puede perdonar a sus padres. Creo que sí se puede. Eh, es de hablarlo, es de platicar, es de expresar lo que se siente y la comunicación es importante para poder pedir perdón. Porque si tú no te comunicas con esa persona y le dices, mira mamá, o mira papá, o mira hijo, yo te pido perdón porque yo hice esto y en su momento que me perdones. Ya quedará en uno como hijo el pedir perdón, pero la persona que pidió perdón y no se lo dieron, que pueda pasar el caso que no se lo dieron, ya no es culpa de esa persona. Esa culpa ya no es de ella. Ya la responsabilidad, pienso yo, pasa a la persona que no te quiso pedir perdón. Si tú lo pediste de corazón y lo pediste sinceramente, pero no te lo otorgaron, yo creo que uno como persona queda liberada de ese peso y puede quedar la responsabilidad ya en esa otra persona, que si ella quiere vivir con su amargura, con su rencor, con lo que sea, ya es de ella, ya no es mío. Me considero que Muy bien. eso sería la respuesta correcta para tu pregunta. Bueno, entonces podríamos resumirlo en algo
importante, que es, ¿qué pasa si eliges no perdonar? Y la otra era si eso te hace una mala persona. Entonces la respuesta Pero podría ser clara y contundentemente que no. Tan no, solo te hace esclavo o esclava del pasado y de tu así mente. es, Y esto así es, va a impedir que realmente vivas en paz y que te puede llevar a situaciones hasta inclusive paranoicas o situaciones de un estrés muy profundo o de infelicidad en la vida. ¿Cuánta gente no camina amargada en la vida? Pues entonces, para así es. Herminia, lo siguiente, entendiendo la filosofía cristiana, ¿qué tan divino es el perdón? Divino. Divino, sí. ¿Qué tan No te, divino es el perdón? no se te La escuchó. pregunta es, ¿qué tan divino es el perdonar? Es divino porque te adquiere paz, te adquiere una comunicación con tu hijo. Si tú fuiste el que, bueno, de hecho, hay veces los padres y los hijos cometemos errores. Entonces, cuando se pide ese perdón, llegas a alcanzar divinamente la paz, la armonía y una bonita relación. Lo digo por experiencia propia con mi hija. Tuve muchos altercados equivocadamente, erróneamente, pero precisamente hoy a mediodía yo tenía bastante paz en mi interior, tenía mucha tranquilidad y le daba gracias a Dios que se acabaron los tormentos que yo tuve con mi hija. Y pasar 5 años hablando y no perdonándonos y no reconociendo, entonces esto nos traía bastante distancia. Y ahora que gracias a Dios hemos ido caminando, como decía aquí María del Carmen, eh, reconociendo, explicando por qué los errores, las faltas, por qué hicimos tanto daño, entonces eso nos ha permitido irnos perdonando mutuamente y hemos empezado con una paz y divinamente Dios, eso es lo que te otorga en el perdón. María del Carmen, Dime. la misma pregunta, ¿vas a agregar algo o cambiamos? Yo considero que lo que dice Herminia es muy cierto. Yo creo que el perdón es divino porque te da la oportunidad de estar bien, no solamente emocionalmente, mentalmente, claro está. También recordemos que el perdón lo tenemos que ir a hacer como el sacramento de la confesión, porque de igual manera tenemos que confesarnos, porque también está nuestro Señor Jesucristo, quien es que perdona pecados. Claro está, siempre dice que primero ve con tu hermano, ¿verdad? Y pídele perdón y luego regresas conmigo. Eso significa que si yo he pedido perdón a la persona que he dañado, también debo pedirle perdón a Jesús en el sacramento de la confesión. Y es ahí donde voy a recibir totalmente la paz que necesito, porque estar en paz con Dios y estar en paz con mi prójimo creo que es lo más importante para que tú también tengas esa paz que Dios quiere que tú tengas a través no solamente del perdón en la confesión, como también el perdonar y ser perdonado. Por lo tanto, eso lo hace divino. Bien, esto quiere decir que de una u otra manera, cuando llegamos a este nivel de poder perdonar, nos asemejamos a la imagen de Dios. ¿Y por qué se dice esto? Porque Él en su infinita sabiduría, en su infinito amor, que se ha mencionado varias veces acá en este foro, perdona a la raza humana y tanto demuestra ese amor que envía a su Hijo único a un sacrificio de muerte para perdón de nuestros pecados, o sea, para ponernos en paz con Él. O sea, el que primero perdona es Dios,
no importando lo que hayas hecho. Y en este caso, la humanidad asesina al Hijo de Dios, a su propio Hijo. Y lamentablemente el ser humano es el único que ha sido capaz de matar a su Dios. Imagínate eso, ese nivel. Entonces, cuando entendemos lo divino que es perdonar, es donde nosotros vamos buscando esa perfección hacia la santidad, y en ese sentido, pues podemos decir que sí lo podemos alcanzar siempre y cuando no haya resentimiento o rencor en nuestro corazón. Entonces, ya para ir concluyendo, podríamos decir, ¿qué consejo final dejas, Herminia? El consejo que dejo es que si tienen que perdonar, pues que busquen la gracia de Dios y poder perdonar, porque definitivamente queda liberado el que perdona. Ya lo decía María del Carmen, que si la que no perdonó, no perdonó, pero si tú perdonas, encuentras una paz contigo mismo, y entonces yo los exhorto a buscar ese perdón. Por muy difícil, por muy doloroso que sea, cual sea la situación, pero sí se puede obtener con la gracia de Dios. Entonces, perdonar, buscar el perdón, y ya lo dice el Señor, si ustedes no perdonan, no serán perdonados. Y creo que como católicos cristianos necesitamos cumplir la palabra de Dios, perdonar para que nos perdone Dios. ¿Cuál sería tu consejo final, María Carmen? Bueno, yo considero que como consejo es que empecemos a practicar el perdón. Es difícil porque yo siento que el perdón no es algo fácil como decir hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? No, pedir perdón es algo muy difícil que debemos empezar a practicarlo. Tal vez practicarlo con las cosas pequeñas, y conforme vamos perdonando cosas pequeñas, vamos a ir perdonando cosas grandes. Y muchas veces ese aprendizaje de pedir perdón es lo que nos va a llevar a esa paz interior, a esa comunicación con esa otra persona y la comunicación con Dios. Dios es quien también nos dirige con su Santo Espíritu para poder pedir y poder perdonar a las personas, y que nos dé esa sabiduría para poder hacerlo. Entonces yo considero que cuando nosotros quisiéramos o queremos pedir perdón, primero aboquémonos a Dios, pidamos su Santo Espíritu que nos ilumine, nos guíe, nos dé las palabras exactas y el momento exacto para poder pedir perdón. El perdón es una práctica que se debe hacer siempre, como les repito, en las cosas mínimas para llegar a las grandes. Y ya con esto, si empezamos así, vamos a lograr tener esa perfección de pedir perdón, y que Dios también, al momento que nosotros tengamos que estar ante su divina presencia cuando partamos de este mundo, también podemos conseguir ese perdón que viene de parte de Dios, solamente. Muy bien, pues este ha sido su programa La Verdad os hará libres, donde tratamos de una manera pues simple y práctica hablar un poco sobre el perdón, porque hay mucho que hablar acerca de esto, indudablemente. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. ¿Quiere usted vivir en paz consigo misma y con los demás? Perdone. Aprenda a perdonar. Y de esta manera, recordémonos que mientras usted no perdone, quizás usted está viviendo su propio infierno, mientras que la otra persona estará quizás disfrutando de la vida. Piénselo, medítelo y, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en otra entrega. Bendiciones.